Lo que voy a compartirles es una de esas situaciones que te dejan perplejo. Puede que lo consideren solo un viaje laboral más, pero cuando se trata de mi superior, Ricardo, les aseguro que nada es común. En estos días, me resulta agotadora la falta de iniciativa de mi esposo, Marcos. La propuesta de viajar con alguien como Ricardo, a pesar de incomodarme, genera en mí una emoción indescriptible. No quiero que haya confusiones. Mi cariño por Marcos es genuino. Sin embargo, siendo sinceros, percibo que hay algo que no está completo en nuestra relación matrimonial. Es una persona amable, nunca muestra celos, casi excesivamente reservado, llegando a ser avergonzado en ocasiones. Al observarme en el espejo, reflexiono sobre mi edad, 35 años, sigo disfrutando de la vida y conservo mi atractivo femenino. Me siento capaz de generar entusiasmo en cualquier momento. Sin embargo, la calma y la indiferencia de Marcos me hacen experimentar una soledad abrumadora. Sin embargo, Ricardo, mi superior, es una persona totalmente distinta. A pesar de tener 50 años, luce como si tuviera 40 a lo sumo. De gran estatura, con una complexión ancha, poseedor de un carisma único y, por supuesto, esa presencia imponente y dominante que lo caracteriza. Al momento de ingresar a una sala, todas las miradas convergen en su dirección. A pesar de mis esfuerzos por mantenerme distante, no puedo evitar seguir observando. Aunque algunos puedan desaprobarlo, la actitud dominante de Ricardo, en contraste con la pasividad de mi esposo, ha captado mi interés. La empresa en la que trabajo está a punto de concretar una importante compra, por lo que debo desplazarme a una ciudad diferente. Por lo general, suelo ser yo quien maneja, pero la actitud de Marcos me dejó completamente sorprendido. Con un tono relajado y sin preocupación, sugirió que permitiera a Ricardo llevarla. ¿Podría ser una opción más segura y evitar el agotamiento? Experimenté una creciente furia interna, como si me estuviera consumiendo, aumentando mi sensación de soledad. Eso fue todo lo que se me ocurrió. En vez de enfrentarlo, opté por responder con un simple está bien, por supuesto. Una parte de mí ansiaba desafiar la actitud tranquila de Marcos. Sin embargo, una vez más, me vi imposibilitado de actuar de otra manera. El lunes, al terminar la jornada laboral, decidimos emprender un viaje por carretera. Estar junto a Ricardo durante mucho tiempo provocó una intensa mezcla de enojo y emoción en mi interior. Algunos comentarán que está casada, pero viaja con otro caballero. Sin duda, me molesta cuando Marcos aprueba mi propuesta, pero al mismo tiempo, despierta mi interés de alguna forma. ¿Qué demonios ocurrirá en el transcurso de este viaje? Voy a relatar minuciosamente cómo quedamos atrapados en un vehículo y todo lo sucedido desde el inicio, se los aseguro. El desenlace promete ser sumamente emocionante. Mientras me acercaba a la imponente y colorida colina de Ricardo, experimenté una sensación de mareo provocada por la combinación de enojo y entusiasmo. Aún podía escuchar claramente las palabras de Marcos: no te preocupes, ve con Ricardo. Montar en ese enorme y sombrío animal provocó que mi pulso se acelerara. Me pareció que la imponente presencia del submarino y el potente rugido del motor me evocaban mucho a Ricardo en persona. Al abrir la puerta y tomar asiento en el sofá de piel, experimenté la sensación de frescor en contacto con mi piel. Noté que mi falda estaba un poco más corta de lo normal. Intenté adaptarme con prontitud, pero sorprendí a Ricardo mirando de forma sigilosa. A pesar de ser un instante fugaz, la mirada brillante reveló todo. Tranquilízate, Sofía, nos espera un extenso trayecto por delante, arrancó el motor y comentó con total naturalidad. Para disimular mi ansiedad, me vi en la necesidad de aclarar la garganta. Traté de dibujar una sonrisa relajada, a pesar de sentir la emoción palpitar en mi interior. Vaya, este automóvil es tan sorprendente como tú. Las palabras se me salieron sin querer, hasta yo quedé asombrado. Por lo general, no suelo expresarme de forma tan contundente, pero en ese instante la emoción del momento estaba influyendo en mí. Desde el asiento del conductor, Ricardo apenas dejó escapar una risa. La camioneta todoterreno me hace sentir libre, como si fuera mi propio territorio. Espaciosa, resistente y robusta. En el momento en que pronunció esas palabras, percibí su mirada fija en mí brevemente, como si estuviera hablando no solo del vehículo todoterreno, sino de su propia persona. La seguridad con la que sujetaba el volante me provocó morderme el labio. Me fue imposible evitar reflexionar. Sería genial si Marcos pudiera comportarse de esa manera.
Antes de que la trama se vuelva aún más sorprendente, les recomiendo suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para no perderse ningún contenido nuevo. Además, me gustaría contar con su respaldo mediante comentarios y reacciones al final. Nos dirigimos hacia la carretera. Mientras avanzábamos sobre el pavimento mojado y brillante bajo la luz de los faros, el automóvil estaba notablemente tranquilo debido a la suave lluvia que caía afuera. Solo se escuchaban el suave zumbido del motor y el leve repiqueteo de la lluvia contra la ventana. Durante un breve momento, el silencio se apoderó del ambiente. Una vez más, fue Ricardo quien lo dañó. Sofía, en el pasado hemos asistido a diversas cenas de trabajo, pero nunca habíamos emprendido un viaje tan extenso juntos. ¿Cuál es tu estado emocional en este momento? Me causó asombro, ya que por lo general no es aficionado a conversar mucho fuera del ámbito laboral. En mi cara surgió una leve sonrisa, lo cual resulta un tanto peculiar. Siempre creí que te inquietaba mi carga de responsabilidades, pero ahora estamos en un camino desconocido para ambos, conduciendo juntos. Ricardo apartó la vista de la carretera brevemente para dirigirla hacia mí. Quizá la información que poseo sobre ti, Sofía, no sea adecuada. Quizás desees conocer más acerca de ti mismo. En ese instante, mi corazón dio un brinco y después empezó a latir más rápido. No suelo recibir comentarios de ese tipo por parte de mi superior. Mientras tanto, me acomodé en la silla, convencida de que mi falda se había elevado ligeramente. La presencia de Ricardo se hacía notar. Observé que no mencionaste nada al respecto. Por espacio de unos 30 minutos, el automóvil siguió su marcha en completo silencio y con una extraña atmósfera de tensión. Realicé algunas preguntas breves de vez en cuando y él respondió de manera concisa. Sin embargo, en sus palabras se percibía un matiz que parecía intensificarse. En ese preciso momento, una señal luminosa de precaución se activó en el panel de control. Revisión de la luz del motor. De repente, una mueca de asombro se reflejó en el rostro de Ricardo. Este automóvil siempre responde de manera confiable, por lo tanto, sería conveniente hacer una parada. En ese momento, la intensidad de la lluvia había aumentado considerablemente. Casi no había tráfico y no se percibía actividad humana en los alrededores. Al fin halló un sitio para estacionar el automóvil y apagar el motor. Tras apagar el motor, le dio un suave toque al volante. Me parece que suelto muchas palabras. Comenté que mi todoterreno nunca decepciona y quizás surge algún contratiempo. Ojalá no sea algo serio. Sentí cierta intranquilidad creciendo dentro de mí. La soledad, junto con la lluvia, generaron más tensión, aunque posiblemente también avivaron la curiosidad y emoción que bullían en mi ser. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? La noche está cayendo. Ricardo dirigió su mirada al firmamento, que se tornaba oscuro a causa de la lluvia, para luego volver su rostro hacia mí con una expresión de seguridad y una sutil sonrisa. Tengo presente haber avistado una estación de servicio cerca de este lugar. Quizás podríamos desplazarnos en coche hasta ese lugar para que lo examinen. Antes que nada, permíteme revisar la situación. Después de eso, decidió bajar ligeramente la ventana, tratando de estirarse, lo que provocó que las gotas de lluvia salpicaran el interior del vehículo, mientras yo me acomodaba en el asiento, experimentando una sensación incómoda pero a la vez atrayente. He notado que a mi jefe generalmente no le suele importar tanto. Normalmente, solamente se interesa por mi bienestar, conversa sobre el trabajo y ahí se detiene. Sin duda, esta noche me encontraba con un estado de ánimo distinto. En el preciso momento en que reflexionaba sobre ello, dirigí mi mirada hacia mi falda. ¿Será que estoy enseñando demasiado? Me cuestioné sobre el significado de Drenia antes de sorprenderme al ver a Ricardo observándome fijamente. Me vi obligado a tomar una profunda bocanada de aire. Estamos atrapados en un vehículo en mitad de la nada. El daño persiste y la lluvia no cesará en un futuro cercano. Cada vez más fuerte resonaba en mi mente la pregunta. Sofía, ¿qué otros sucesos nos depara la noche? Ricardo estuvo un tiempo tratando de conseguir cobertura en su celular, pero con la lluvia cayendo y las ventanas casi empañadas, pude escuchar sus susurros. Si la fortuna nos acompaña, es posible que logremos captar algo de señal. Observé cómo lograba captar solo una débil señal y acercaba el teléfono a su oído. Decidió hablar en tono más bajo. Desde lejos, observaba atentamente tratando de descifrar su gesto. Tras un breve lapso de diálogo telefónico, giró hacia mí con una sutil sonrisa en el rostro.
De forma tranquila expresó que, lamentablemente, es posible que transcurran alrededor de 5 horas antes de que llegue un grupo de rescate y, para complicar las cosas, no hay ninguna estación de servicio cercana al final. Esto implicaba que debíamos disfrutar de nuestro tiempo aquí, en la SUBE. Al oír esas palabras, experimenté una peculiar emoción dentro de mí. Una parte de mí experimentó miedo al encontrarme sola en un lugar apartado durante la noche, mientras que otra parte se llenó de entusiasmo al estar aislada con Ricardo, sin ninguna persona cercana que pudiera interrumpirnos. En el automóvil, mi corazón se apretó con intensidad, llegando casi a causar dolor. Mientras Ricardo se aproximaba lentamente, permanecía sentado escuchando el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Al principio, reinó un breve momento de silencio, después me dirigió la mirada y expresó: «Me gustaría oír algo de tu parte, Sofía». Lo observé sin tener certeza de mis palabras. Por lo general, la relación entre mi jefa y yo solía ser muy seria, nunca hablábamos de asuntos personales, pero en este momento su expresión parecía más acogedora de lo habitual. Aún percibía la presencia de su mirada dominante, sin embargo, también noté una energía de cuidado, como si deseara mi comodidad o quizás tuviera otros propósitos en mente. Era imposible preverlo, sin embargo, el matiz de su voz me conmovió y no pude resistirme. Con el pulso acelerado, murmuré la pregunta: «¿Qué deseas escuchar?». Mientras hablaba, entretenía mis dedos con el borde de mi falda, notando cómo su mirada se dirigía precisamente hacia ese punto. Sin apenas reflexionar, moví mi melena oscura de mi hombro. Ricardo, en un tono confidencial, habló en voz baja. Como ilustración, expresó: «Hemos colaborado durante un extenso periodo, sin embargo, desconozco tus preferencias y deseos. Parece que siempre estás evitando ser descubierto». El impacto de esas palabras fue intenso, como si hubieran tocado una parte de mí que había permanecido oculta durante mucho tiempo en mi relación matrimonial. La percepción de no cumplir con las expectativas de masculinidad. Tenía el deseo de decir la verdad, pero me contuve. A pesar de ello, mi voz se estremeció. En tono discreto, mencioné que no me encontraba ocultándome demasiado. Bajo la débil iluminación de la SUBE, apenas existía separación entre nosotros. Cuando mis ojos se encontraron con los de Ricardo, una intensa emoción me invadió de repente, notando claramente cómo su respiración se agitaba al unísono. Jamás olvidaré ese instante, te lo aseguro. Ambos parecíamos detenidos en el tiempo, tratando de encontrar las palabras adecuadas para seguir la conversación. Al fin, volvió a hablar después de un largo tiempo en silencio. Las palabras parecían quedarse atrapadas en su garganta por un instante y después, con una suave sonrisa, menciona el nombre Sofía. El simple hecho de escuchar cómo pronunciaba mi nombre provocó que se me pusiera la piel de gallina. Justo al momento en que las palabras nos abandonaron, tuvimos la sensación de estar aprisionados en una especie de fuerza magnética. Lo próximo que descubrí fue que me estaba inclinando y al notar su proximidad, mi corazón latía más rápido. Nos aproximamos tanto que logré oler su fragancia y sentir su aliento cálido rozando mi piel. Sin darme cuenta, mi mente lanzó un grito interno: «Detente, Sofía». Sin embargo, mi cuerpo no obedecía. La inactividad de mi marido, Marcos, la sensación de vacío que había experimentado durante un largo periodo, la actitud firme y dominante de Ricardo, todo eso se hizo eco en mi mente simultáneamente. Decidí cerrar mis ojos y simplemente me dejé llevar por la situación. Por un instante, los latidos de mi corazón retumbaban con tanta intensidad que parecían eco en mis oídos. Era imposible resistir la atracción que surgía entre nosotros. Ricardo también parecía experimentarla, ya que percibí como una de sus manos buscaba la mía con delicadeza, mientras la otra se acercaba como si quisiera rozar mi hombro. Al inclinarnos el uno hacia el otro, parecía que todos los ruidos del mundo desaparecían, a excepción de nuestra respiración. Mi corazón palpitaba con tal intensidad que no lograba apaciguar la tormenta que se gestaba en mi ser. Me impactó mucho ver cómo Ricardo estaba completamente inmerso en esa misma pasión ardiente. La mirada de su rostro, firme pero al mismo tiempo suavizada por la ocasión, disipó cualquier indecisión que pudiera existir. Acto seguido, Ricardo posó con delicadeza su mano en mi hombro. La cercanía me hizo sentir nerviosa de arriba a abajo. El roce de su piel desencadenó en mí una fuerza que jamás había experimentado. Mientras mantenía los ojos cerrados, percibí como su otra mano se movía suavemente hacia la delgada tira de mi vestido. Con destreza, ajustó su ropa con delicadeza, demostrando un dominio total de la situación.
En ese instante, la voz racional en mi mente se desvaneció por completo. Bajé un poco la cabeza, permitiendo que esa sensación de calor recorriera suavemente mi cuello. Cada caricia parecía colmar el vacío que habitaba en mi ser. Mientras tanto, reuní la valentía necesaria para también quitar mi otra banda. Simultáneamente, mi mano llegó a los botones superiores de su camisa. Al percibir el calor de su pecho y la firmeza de sus músculos debajo, experimenté una intensa oleada de emoción. En ese momento, se unieron al fin nuestros besos. Al principio, hubo un leve contacto, pero pronto los dos empezamos a expresar todas las emociones guardadas que habíamos mantenido ocultas detrás de esa fachada tan firme. Su manera de besar era sumamente apasionada, lo cual me llevó a entregarme por completo a ese beso, cautivada por su irresistible atracción. La pasión aumentó rápidamente durante un apasionado y profundo intercambio de besos. Mientras nuestras respiraciones se entrelazaban, los segundos se alargaban como si fueran minutos. Así que, como si a los dos nos viniera a la mente algo al mismo tiempo, nos distanciamos un poco. El sonido de la lluvia afuera era más intenso que nunca. Las palabras resultaban casi ineficaces. En el momento en que nuestros ojos se encontraron, me percaté de que mi atuendo se había deslizado ligeramente. Lo tomé y lo lancé directamente al asiento delantero. Durante un episodio de pánico, mi corazón continuaba latiendo con intensidad en mi pecho. Resultaba increíble lo veloz con que todo sucedía, desde la reciente elección tomada hasta la situación actual en la que me hallaba. A pesar del frío, el contacto de la lluvia en mi piel resultaba refrescante de una forma peculiar, incrementando la emoción que fluía por mis venas. No podía articular palabra debido a mi gran agitación. Dirigíme rápidamente hacia el asiento trasero de la camioneta todoterreno, observando de reojo que lucía más amplio, quizás más acogedor. Ricardo continuó detrás de mí en silencio. Al llegar al asiento trasero, me rodeó la cintura con uno de sus brazos y me atrajo hacia él. El intenso calor que emanaba de su cuerpo y su inconfundible fragancia lograron despejar por completo mi mente de cualquier otro pensamiento. Al volver a juntarse nuestros labios, la lluvia afuera resonaba como una banda sonora de fondo. Sentía como mi corazón golpeaba con intensidad en mis oídos mientras la tormenta interna me conducía hacia un nuevo mundo. Solo podía imaginar cómo cada instante de este preciso momento quedaría grabado en mi memoria por un largo periodo de tiempo. Bajo la débil iluminación del automóvil, observé el techo y distinguí a Ricardo inclinado hacia mí. Cuando acaricié su cabello, algo se encendió en mi interior. Al no haber ninguna persona en las cercanías, no temía que algún sonido se escapara. Era capaz de percibirlo, lo que experimentaba era tan profundo y tan increíblemente placentero. Ricardo seguía sin descansar, siempre mostraba energía y de vez en cuando me observaba con cariño y expresaba: «Tienes una belleza única». La sensación de irrealidad ya estaba presente, como si estuviera prisionera en un sueño. Me sorprendía su imponente constitución y su peso era increíblemente palpable. Un auténtico hombre. Al intentar hacer una broma tartamudeando, mi voz temblaba al decirle: «Todavía eres mi jefe aquí». En ese momento una intensa sensación recorrió mis piernas al escuchar su respuesta: «Tendrás que pasar 4 horas más atrapada aquí con tu jefe». Ante tal visión, mis ojos se abrieron completamente y la anticipación de lo que sucedería a continuación me llenó de emoción, anhelando que esta noche se prolongara eternamente. De repente, una fatiga extrema me invadió y apenas podía mantener mis ojos despiertos. La lluvia seguía cayendo afuera sin descanso, golpeando con fuerza como si no quisiera detenerse. En la suave luz que iluminaba el interior del automóvil, nuestras respiraciones seguían mezclándose mientras Ricardo se aproximaba en silencio, apretando su mano con seguridad en mi cintura. Su mirada, serena pero llena de pasión, me calmaba y, al mismo tiempo, aceleraba los latidos de mi corazón. Susurró con tanta suavidad y confianza en sí misma que me tomó por sorpresa y me hizo latir el corazón más rápido. «Estoy familiarizada con Marcos, tu pareja. En tus ojos puedo notar que no te sientes satisfecho, pero a partir de hoy no extrañarás nada». En ese momento, una sutil sonrisa apareció en su rostro, provocando un remolino de sentimientos inefables dentro de mí. En ese instante, experimenté como si estuviera en un sueño, sin noción del tiempo ni de la hora exacta. Nos encontrábamos dentro de este vehículo, la lluvia persistía afuera y la asistencia se hallaba distante. Al percatarme del tono decidido en las palabras de Ricardo, confirmé que no habría una solución fácil para salir de esta situación. Expresó con la mirada fija en mí: «Al parecer.
Permaneceremos juntos por varias horas adicionales y parece ser necesario extender nuestra estadía en la ciudad a la que nos dirigimos por al menos un día más. Mostraba esa sonrisa tan peculiar en su rostro al pronunciar esas palabras. Descansé la cabeza en el respaldo, exhalando un suspiro fatigado. Pensé en voz baja que la noche parecía interminable, mientras experimentaba una mezcla de emociones intensas en mi ser. Era consciente de que todo cambiaría después de esa noche. Sabía que las cosas ya no serían como antes. Estoy ansioso por compartirles lo que sucede una vez que lleguemos a la ciudad y nos hayamos instalado para la reunión de negocios. En nuestra próxima aventura exploraremos situaciones aún más extravagantes. Si han llegado hasta este punto, es evidente que esta narración los mantiene atrapados. No se pueden perder lo que sucederá a continuación. Presionen el botón de seguir, habiliten las notificaciones y compartan sus impresiones acerca de esta historia. Estoy ansioso por conocer lo que piensan.